El reloj marca las 10 de la mañana con 35 minutos. 10 de la mañana con 35 minutos. En el día de ayer nos llamaron muchísimas personas reclamando, preguntando por la ausencia del señor abogado. ¿Qué pasó? Nos preguntaban algunas. ¿Era él quien acompañaba a Jorge Abbott en la Fiscalía de la región de O'Higgins? ¿Era él quien estuvo en aquella comida con el fiscal Arias? ¿Era él el que compró la tarjeta con la cual le mandaron el WhatsApp al ministro Chadwick? Descartamos todas las opciones, porque él es el abogado del pueblo, porque él está malito, se está reponiendo. Saludamos a don Luis Alejandro Cuadra Abbott, Arias, no, Cortés. ¡Oh, que estamos mal, señor abogado! ¿Qué le pasó? No, todo bien. Buenos días, Leito. Oh, ¿Qué? ¿Se me escucha mal? Oh, ¿qué Se le me escucha pasó? peor que lo habitual. ¿Qué le pasó, señor? No, bien, Leito, bien. Estaba un poquito enfermito, pero bien. Ya, pero se puede reír. Sí, me puedo reír, sí. Tengo que venir con ganas de reírme, Leo, así que no, bien. ¿Puede toser? Sí, puedo toser. Ok. Don Luis, la bienvenida. Muchas gracias, Se Leito. le Gracias extrañó en el día de ayer. por su extremada comprensión. Muchas gracias por haber estado pendiente. Ya, y Lo comenzamos llamamos cada rato. Sí. Sí, de todas maneras. Don Luis, en el día de hoy tenemos un tema, Será borrado del testamento, Leo. entre otras cosas. Sí. Tenemos en el día de hoy un tema de verdad interesante que me gustaría que usted, don Luis, con la sapiencia que le destaca, nos presentara a grandes rasgos en el día de hoy. Leito, hoy día vamos a hablar en específico del incumplimiento en el pago de las pensiones de alimentos. ¿Ya? Hemos hablado antes de las pensiones alimenticias, cómo se pide, cómo se hace para que se otorguen, pero no nos hemos detenido a conversar respecto a qué pasa que una vez cuando ya están establecidas no se cumple. ¿Ya? Y mucha gente pregunta, ¿sabe qué? Tengo problemas porque se estableció la pensión de alimentos y no me han pagado. ¿Ya? Esta persona hace tiempo que no paga. ¿Puedo cobrar hacia atrás? Y hay una cantidad de preguntas que quedan y que siempre las hemos dejado de lado porque siempre uno les enseña a la persona cómo pedirlas. Pero Claro. ¿qué pasa si una vez solicitadas no se pagan? Y ahí entramos en la pregunta simple, ya que hablamos de incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias. ¿Cuándo se puede considerar, don Luis, que ya hay un incumplimiento? Ya. ¿Ah? Primero, Leito, se entiende que hay un incumplimiento en el pago de las pensiones de alimentos cuando la persona que debe pagarla, en este caso sea el padre o la madre, porque puede ser cualquiera de ellos que haya sido condenado a pagar dentro de una resolución judicial, dentro del plazo que ellos mismos fijaron o que estableció un tribunal, es decir, si se fijó los días 5 de cada mes, los días 15 de cada mes o los fines de mes, viene esta persona que tiene que pagar y no lo hace, provocando una morosidad. En ese momento tenemos incumplimiento de pensión de alimentos. Y ojo, que este incumplimiento se entiende que existe cuando hay una resolución judicial de por medio o una mediación a la cual se hayan sometido las partes. O también podría ser eventualmente una escritura pública donde hayan regulado la pensión de alimentos. No existe incumplimiento, Leito, cuando las partes de mutuo acuerdo dicen, mira, ya ok, nos separamos, tú me vas a pagar esta cantidad de dinero y resulta que al otro mes la persona no le pagó y está pagando de manera voluntaria. No puede la persona, porque a veces han llegado y preguntan, ¿sabe qué? Es que él me pagaba 300.000 pesos mensuales y hace 2 meses que no me paga. Entonces yo quiero cobrarle eso que me debe. El problema es que no podemos cobrar algo que no está regulado de ninguna de las formas que establece la ley, ya sea por escritura, mediación o resolución judicial. Ahí partimos siempre con lo básico, entonces, don Luis, siempre papelito, porque Así las es. palabras... Se las lleva el viento, como dice usted, ¿cierto? Exactamente. Y en este caso, don Luis, ¿qué hacer en caso de un incumplimiento en este tema? Mira, aquí vamos a ver una situación que antiguamente se daba y que se modificó mediante un convenio que hizo los tribunales de justicia con Banco Estado. En un primer momento, Leito, cuando se provocaba el incumplimiento de las pensiones de alimentos, lo que tenía que hacer la parte que las recibía era demostrarle al tribunal que esta persona había caído en incumplimiento. ¿Y cómo lo hacía? Tenía que llevar la libreta de ahorro que se había ordenado abrir en el Banco del Estado, tenía que ir al banco primero,
actualizarla, una vez que sacara la actualización, adjuntarla a un escrito y acompañarla al tribunal de familia para que el tribunal se diera cuenta de que efectivamente esta persona no había depositado. Eso es lo que se hacía hace un tiempo atrás. ¿Hasta hace cuánto, don Luis? Esto habrá sido ya, debe ser un año ya, Ujú. pero hay algunas personas que todavía lo tienen en la mente y dicen, es que tengo que ir nuevamente al banco, es un problema, y efectivamente es un tremendo problemón. Salud. Usted no se anda con chicas, ¿eh? Ojo, él no toma agua mineral de medio litro, él toma de 2 litros de inmediato. ¿Eh? Perdón por la imagen. Que no se note la pobreza. Y sin gas. Claro. Entonces, hasta hace un año Era más o menos así. había que ir al banco y un tema bien engorroso. Era engorroso porque varias veces las mamás normalmente, no quiero nuevamente demonizar ninguna de las partes, pero normalmente una de las partes venía y iba y actualizaba la libreta de ahorro y después la tenía que acompañar, sacarle fotocopia y subirla al Poder Judicial para que él pudiera establecer que hubo incumplimiento. Hoy día, como el Banco del Estado junto con el Poder Judicial hicieron un convenio, el Poder Judicial tiene en línea las cuentas de ahorro de pensión de alimentos para poder establecer de inmediato si la persona ha caído o no en morosidad en el pago de los alimentos. Por lo tanto, ya no es necesario acompañar la libreta de ahorro. Es más, hoy día, Leito, ya no existe la libreta de ahorro. De hecho, le iba a preguntar eso. ¿Se usa la libreta de ahorro? No, ya no existe ya la libreta de ahorro. Hoy día es solamente una tarjeta, ¿ya? Uh-huh. Y la libreta de ahorro en la práctica es el dicho que se mantuvo desde hace mucho tiempo. Hoy día el banco, cuando va la persona a abrir esta cuenta, le entrega un plástico y con ese plástico es donde ella puede verificar si hay depósito o él, si es que hay depósito o no. Entonces hoy día se le dice al tribunal, no me ha pagado, el tribunal verifica internamente a través de la base de línea que tiene con el Banco Estado y de inmediato se informa si es efectivo o no que esta persona ha incumplido. Y una vez que se establece que hay incumplimiento, hay un funcionario especializado dentro del tribunal, que normalmente es el contador del tribunal o un administrativo, que tiene que realizar una liquidación. La liquidación significa que él viene, toma todo lo que es la resolución del tribunal o la mediación o lo que ellos hayan establecido, imaginemos 200.000 pesos mensuales, tiene que reajustarlo. Porque, ojo, también a veces la mamá o el papá que recibe pensión de alimentos entiende que se decretaron 200.000 pesos el año 2005 y esos 200.000 pesos son hasta el 2019. Pero resulta que las pensiones de alimentos se reajustan, pero no se reajustan automáticamente. Hay que pedirlo. Ah, ya, ok. Se pide, entonces... ¿Pero eso es año tras año? Depende cómo lo hayan establecido ellos en el acuerdo. Ya. Normalmente se pueden reajustar semestralmente o anualmente. ¿Por qué? Porque existen 2 formas de pedir la pensión de alimentos, Leo. Normalmente las más comunes, en realidad son 3. Pero existe la posibilidad de que usted venga y solicite que se pague una pensión de alimento, por ejemplo, 200.000 pesos, la cual se reajuste conforme al IPC, el cual se calcula de manera semestral. Okay. Entonces, si el IPC sube, sube la pensión de alimento. Ok, ya, clarísimo. Que en la práctica, para los papás, que son los que normalmente pagan la pensión de alimento, el consejo es que se ajuste conforme al IPC. Ya. Recuerde que aquí nosotros estamos enseñando para ambos lados, para que después no nos digan que usted apoya mucho a uno o a otro. No, sino que cuando se va a determinar una pensión de alimento, para los papás que nos escuchan, es mejor que se reajuste en IPC, porque el IPC siempre, el reajuste es menor que cuando se reajusta conforme al sueldo mínimo. ¿Por qué? Ya. Porque la otra forma que se puede reajustar una pensión de alimento es que se establezca, por ejemplo, Leito, vamos a establecer que usted va a pagar el equivalente a un sueldo mínimo mensual. Ya, ok. Ya, un sueldo mínimo. ¿Qué es lo que significa eso? Que si este año el sueldo mínimo es de, hoy ya estamos a... ya, ok. ¿Cuánto este año ya me perdí? ¿2.10? ¿O estoy viviendo un mundo fantasía? 2019. Sí. Oye, le hizo mal el... Oye, me hizo mal el tema del estar enfermo. Oye. Leíto, ¿ah? Chuta, yo me equivoco con la hora, usted se equivoca con el año. Ya. Es que estamos mal, don Luis. Estamos mal, ¿no? Hoy ya son 301.000 pesos. ¿Qué tiene ahí? ¿Red Bull? No, este es Powerade. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, con malicia, con malicia. No, oye, usted el que sacó la de 2 litros. y la tomó con el codo para atrás. Con el manguito de la chuica. Claro. Oh, qué antiguo. Hoy día son 301.000 pesos el sueldo mínimo, Leo. Claro. Entonces imaginemos que se establece que la pensión de alimentos va a ser el 100% de un sueldo mínimo. Ya. Hoy día, 1 de marzo de 2019, es 301.000 pesos. Pero el próximo año, hoy este año, 1 de marzo, se reajustó. ¿Ya?
Ay, Dios mío. Ya, Leo, hay que pensar la gente. Mire que yo no soy el que empina el codo para atrás. Ya. Pues yo no soy el que doy los datos malos. Ya. Es que este año, el 1 de marzo se ajustó. Y Ya. normalmente se ajusta los días el 1 de marzo, ¿ya? Aquí Ánimo, don Luis. hay un bullying. No, nunca. No confundamos a las personas que están escuchando. Entonces, el tema es el siguiente. Cuando se fije el sueldo mínimo, da lo mismo, Ya. 1 de marzo o no. Si usted lo establece que va a ser un sueldo mínimo un 100%, ¿ya? Significa que normalmente el sueldo mínimo se reajusta año a año. Y se reajusta normalmente en mayor proporción de lo que subiría el IPC. Ya. ¿Ya? Entonces, eso en la práctica lo que va a provocar que después de muchos años la pensión de alimentos vaya que va a subir. Y va a subir Sí. bastante. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esto no necesariamente va a ajustarse de manera automática, sino que ¿qué tiene que hacer la persona que tiene derecho a alimento? Solicitarlo cuando pide liquidación e incluso, no existiendo morosidad, puede presentar un documento simple al Tribunal de Familia y decir solicito reajuste de la pensión de alimentos. Y va a pasar lo mismo con el funcionario. Va a hacer una liquidación y va a reajustar la pensión de alimentos conforme a el IPC que ha estado hasta ahora Ok. o conforme al sueldo mínimo que se estableció el 1 de marzo de cada año. Ok. Ahí sí, ¿ya? Ok. ¿Cuándo ocurre la objeción a la liquidación, don Bueno. Luis? Va a pasar, Leito, que una vez que aparezca esta solicitud por parte del que tiene derecho a los alimentos, el tribunal ordena que se haga la liquidación. Ojo hoy día con las personas que piden liquidación. Los tribunales hoy día, es rápido, pero no es tan rápido como uno quisiera a veces. ¿Y esto por qué? Porque obviamente existe, y esto no es un secreto, existe una alta morosidad en el pago de las pensiones de alimentos a nivel nacional. Por lo tanto, hoy día el funcionario que tenemos en los tribunales encargado de calcular la cantidad de deudas que existen, Sí. tiene una cantidad de pega, pero enorme. Le encargo el trabajo. Claro, entonces hoy día se pueden demorar 10 días, hasta 15 días se demoran. No obstante, siempre, y me consta, lo hacen lo más rápido que pueden. Pero algunas personas sienten que el sistema es lento. Ujú. Pero también tomen en consideración el tema de que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Entonces, en este caso, el liquidador va a establecer una liquidación y la va a poner en conocimiento del tribunal. El tribunal, una vez que aparece esta liquidación, que dice que, por ejemplo, la persona debe 2 millones de pesos, la notifica de inmediato al deudor y simultáneamente al que recibe los alimentos. Y una vez que es notificada, este deudor tiene un plazo de 3 días para objetar la liquidación o para pagar. Ya. ¿Objetar qué significa? Podría él decir, ¿sabe lo que pasa? Que de esos 2 millones de pesos está mal hecho el cálculo. ¿Por qué? Porque no se consideraron los últimos depósitos que yo hice. En esos 3 días, objeta y presenta un escrito. Y el tribunal que dice, si él objeta dentro de plazo, tendrá que someter nuevamente a revisión la liquidación, efectivamente la acompañará a los comprobantes de depósito y se rebajará del Y- monto final. ¿Y se objeta al cuarto día, o sea, al día después? Al día después no se podría, ¿por qué? Porque estaría fuera de plazo y estos son plazos fatales. Ok. ¿Ya? Si no, se transformaría en una cosa bastante eterna, objetar para tratar de evitar lo que viene después, que son los apremios. En este caso puntual, plazo 3 días. 3 días. Y ojo, hay que tener cuidado acá, que dentro de esos 3 días puede ocurrir algo que se repite mucho, Leo, en la realidad. Normalmente cuando se fijan las pensiones de alimentos, el monto de la pensión se tiene que depositar en una libreta de ahorro, que dijimos recién que hoy Ajá. día es una tarjeta, ¿cierto? Sí. Pero que se abre en el Banco Estado. Hay algunas personas que por una situación a veces de muy buena relación que tienen o a veces de desconocimiento, depositan la pensión de alimento en una cuenta distinta a la que se ordenó abrir por el tribunal. Entonces imaginemos que la persona que tiene que recibir los alimentos tiene una cuenta RUT o una cuenta de otro banco cualquiera y él dice, todos los meses dice, ya no importa, yo lo voy a depositar lo más rápido que yo sé que me acuerdo de la cuenta del banco que tiene acá y la deposita. Pero no la deposita en la libreta o en la cuenta que se ordenó abrir por el tribunal. Mire, me estaba acordando de, justo en ese tema, de una conversación que tuve con un amigo y él ya se había separado, todo un tema hace ya un buen tiempo. Esos son los Y él- típicos ejemplos que uno pone de amigos y que son No, no. propios. Y que, a ver, tenía un hijo que ya Sí. estaba por cumplir la mayoría de edad, Mayoría de edad, 18. 18 años. Ya. Entonces, para no tener el contacto con la ex, con el Sí. tema del depósito, él decía, y ojalá que esté escuchando para saber si incurre o no en un error,
cuando cumpla los 18, a partir de ahí le voy a depositar directamente a la cuenta RUT de mi hijo. No, Está mal. está mal. ¿Qué tendría que hacer? Cuando cumpla los 18 años el niño, lo que tiene que hacer él es solicitarle al tribunal que la pensión de alimento a partir de ese momento se le deposite directamente a él a través de una cuenta que puede ser la misma u otra que el tribunal ordene abrir. ¿Escuchaste, Wilson Castro? ¡Oh, perdón! ¡Oh! me salió. Chut, menos mal que usted... Están disimulados, ¿no? Wilson es el personaje. ¿eh? Sí, Es no, un personaje. lo tenemos de ejemplo. ¿Qué pasa con el deudor que quiere oponerse a la liquidación de la deuda? Ya. Bueno, en ese caso, o sea, que me quedo dando vuelta que justo usted me dijo, el tema le dije, no lo deposite fuera de la libreta de ahorro o de alimentos que se estableció por el tribunal. Pero, si existe por alguna razón una situación en la cual usted depositó en una libreta distinta a la que ordenó el tribunal, existe, según lo que establece, primera vez que voy a nombrar el artículo, pero el artículo 9 de la ley 14.908, que es la ley de pensiones de alimentos, establece específicamente que el tribunal podrá imputar al pago de la pensión de alimentos todos aquellos gastos que se hayan realizado de manera externa a la pensión de alimentos. ¿Qué quiero decir? Imaginemos que este señor estaba obligado, o esta señora, estaba obligado a pagar 200.000 pesos. Y resulta que dentro de los 200.000 pesos, él quizás depositaba 150, pero mensualmente gastaba 100.000 pesos en ropa, compró los útiles escolares, además la llevó al médico, además compró zapatillas, compró una cantidad de cosas por fuera. La pregunta es, ¿puedo tomar estos gastos que yo hice y pedirle al tribunal que los considere como pensión de alimento? Buena pregunta. Sí, sí se puede. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer él? Cuando se entrega este plazo de 3 días para objetar la liquidación, él tendría que decir, su señoría o señor juez, está bien, yo aparezco como deudor en la liquidación, pero no se me ha considerado todo lo que yo he gastado en mi hijo o mi hija en cuanto a colegio, alimento o a lo mejor vestuario, y lo demuestra con documentos, muestra boletas, muestra comprobantes de colegiatura, por ejemplo, muestra comprobantes de salud, y se le pide que sean imputados a los alimentos. Y en ese caso el tribunal tiene la facultad de hacerlo. Es más, este mismo artículo se puede utilizar para aquellas personas que, por desconocimiento, ya depositaron en una libreta de ahorros distinta a la que tenían que hacer por ley o por resolución judicial. Ok. Ya. No es que quiera seguir con Wilson, pero sigo con Wilson. Por ejemplo, una vez me dijo, oye... Pobre Wilson. Tiene la oreja roja ahora. No, ya, pero supongamos, ¿qué pasa si Wilson está tan mal con la ex y dice y no quiere nada, pero también comete el error de no depositar porque sale con la justificación o la chiva, en buen chileno, soy un abogado? Es que no me sabía el número de cuenta, no me sabía la libreta. Sí. ¿Es justificable esa chiva? No. No es justificable. Si no se sabe el número de la libreta, en este caso, lo importante que debería hacer usted es revisar el número de expediente de la causa en donde a usted se le notificó la causa de pensión de alimentos. ¿Qué pasa? Una vez que se establece la pensión de alimentos, se le tiene que pedir al tribunal que ordene la apertura de una libreta de ahorro a la vista en el Banco Estado. La persona que tiene derecho a ello va al tribunal, le van a dar un escrito que es un oficio, y con ese oficio se tiene que dirigir al Banco Estado y el Banco Estado de inmediato le va a abrir una cuenta para pensión de alimentos. Una vez que la abra, este número lo tiene que acompañar al Tribunal de Familia y el Tribunal de Familia lo va a notificar a la persona del que tiene que pagar los alimentos en su domicilio. Ya notificará el número de cuenta. Resulta que se le perdió, resulta que anda en viaje. No le quiso preguntar a la expareja. No quiso hacer nada. Lo que puede ingresar hoy día es www.pjud.cl con su clave única, que hoy día la clave única se pide en el registro civil. ¿Ya? Van al registro civil, pido mi clave única, ingreso ahí, veo mi causa en línea y ahí aparece el número de cuenta donde tengo que depositar. Entonces ahí no necesita llamar nuevamente a la pareja, ni hacer, ni tener que preguntarle al beneficiario. Pero no puede ser justificación que diga no me sabía la cuenta. No, de ninguna manera. Se me olvidó. Desde el momento que fue notificado, no es justificación. Hoy día la gente anda para todas partes con el celular. Sí. Que lo guarde acá. Es verdad. Que lo guarde en el celular. Don Luis, ¿cuáles son las sanciones para quien no paga las pensiones de alimentos? Aquí lo importante. Se realizó la liquidación. No hubo objeción dentro de los 3 días que se dijo. Entonces, ¿qué hago yo? Y esto es importante, que la gente lo tenga en cuenta. Cuando existe liquidación, porque muchos me dicen, es que la justicia no me pesca, es que la justicia en Chile es mala, es que... ¿Saben cuál es el tema?
No es el tema que la justicia sea así. El tema es que el común de los mortales no conoce la ley. Y al no conocerla, no utiliza bien el procedimiento. Entonces uno le pregunta, señora, ¿usted pidió la liquidación? Sí, la pedí. ¿Salió la liquidación? Sí. ¿Pidió los apremios? No. Entonces, ¿cómo quiere que lo sancionen y no lo busquen? Es que no sabía. Entonces no es la justicia la que está mal. Es usted la que no pidió. Entonces, ¿qué hay que hacer? Salió la liquidación. Esperamos los 3 días. No objetó, solicito apremios. Y los apremios son las sanciones por no pagar. ¿Cuáles puedo pedir? Primero, suspensión de la licencia de conducir. Se puede suspender la licencia de conducir desde un plazo de 6 meses para que esta persona no pueda manejar ningún automóvil, y además se podría incluso aumentar hasta por 6 meses más si no cumple con la pensión de alimentos. Hoy estaba pensando en la gente de la locomoción colectiva que estuviera en esa situación. Ya, ahí se da una situación. Porque ¿cómo lo pueden hacer? Porque se supone que su forma de pagar es con el trabajo. Si no puede trabajar. Por eso ahí estamos. Y soy inteligente. Ay, sí, don Wilson Castro le pasa de todo, ¿no? Supuesto que tiene hasta colectivo. Cuando no trabaja en la radio, trabaja colectivo. Apuesto que tiene hasta colectivo en Wilson Castro. Saludos. La orejita. Tápese en la orejita. Pasa lo siguiente, Leo. La ley establece 6 meses de suspensión de la licencia de conducir. Entonces, muchos de los que están manejando hoy día locomoción colectiva van a decir, pucha, pero me perjudican mi fuente de trabajo. Es ahí donde usted tiene la posibilidad, y la ley lo establece, la 14.908, si alguna lo quiere googlear por ahí, establece que si la persona a la cual se le va a suspender la licencia tiene como principal herramienta de trabajo el tema del manejo, la locomoción colectiva, el transporte pasajero o el transporte que sea, se puede solicitar al tribunal que este apremio no se aplique. ¿Ya? Pero esto opera siempre y cuando tú lo hagas notar. Si tú no dijiste nada, perdiste. El afectado. El afectado, claro. Ya. Entonces, a usted le llegó un apremio que dice suspensión de la licencia de conducir por 6 meses. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue la PDI a notificarle, le va a retener la licencia de conducir. Se la retiene por 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, no, pues que no me la pueden porque yo soy de locomoción colectiva. Señor, usted tenía 3 meses, ¿cierto? Entonces, ahora que tiene el apremio... tiene que hacerlo antes. Tiene que hacerlo. Ahora, y si lo hace cuando llega el apremio y lo notifican, de inmediato presentar un escrito al tribunal diciendo que esa es su herramienta de trabajo. El tribunal, ¿qué va a hacer? Lo más probable, que es una cuestión lógica. Si yo le quito la licencia de conducir, ¿cómo le puedo pedir que pague? Exacto. ¿Ya? Si es una cuestión también lógica. Algunas personas dirán, no, es que donde más le duela. Pero seamos lógicos. Si la persona pierde el trabajo, cero posibilidad de pagar. Entonces, eso también se podría, pero hay que pedirlo. Si no lo pidió, se va a aplicar el apremio, porque los tribunales no tienen cómo informarse de su situación particular. ¿Qué otros apremios hay, don Luis? Bueno, así ya no entiendo, le voy a decir. No sea así, don Luis. No, así ya sé ya. O más que premio, le damos un apremio. El segundo es el arresto nocturno, Leito. Arresto nocturno hasta por 15 días, el cual puede ser ampliado hasta por 30 días si luego de ser arrestado no cumple. Normalmente el primer arresto es solicito arresto, le va a establecer el tribunal 15 días de arresto nocturno, es decir, que vaya solamente a dormir a la cárcel. Pasa que el padre puede venir, o la madre, que tiene que pagar alimentos, y no concurre a cumplir el arresto nocturno. ¿Ya? O dice, no voy a ir, total, ¿qué me van a hacer? Esto no va. ¿Qué pasa? Si sigue con incumplimiento, se puede volver a pedir al tribunal que se realice el arresto, pero ahora por 30 días. ¿Y si se niega de nuevo? Pero ahora es por 30 días nocturno. Se negó de nuevo. Salió duro. ¿Ya? Locutor de radio. Wilson Castro. Claro, Wilson Castro. Perdone, don Wilson. Entonces don Wilson no va. ¿Ya? ¿Qué pasa si don Wilson no va? En esta tercera ocasión, Leito, el arresto es pleno. Es decir, va a ir la PDI a la casa, lo va a ir a buscar y va a tener desde 15 días hasta 30 días, pero el día entero en la cárcel. Y ahí la cosa sí que cambia de color. Porque si usted está trabajando, lo más probable es que va a perder su trabajo. ¿Ya? Y ahí usted no puede venir con la justificación de decir... No, claro, estoy trabajando, si ustedes me arrestan me voy a quedar sin pega, lo lamento. Porque usted ya tuvo 2 situaciones en donde se le avisó. A la pared, a la pared, a la Así pared. Que nada más que arrestado. Ya, ¿qué otra forma de apremiar, al presionar, decirle amablemente paga? Otra forma es el arraigo nacional, Leito. El arraigo nacional... No puede salir del país. No puede salir. Mira, qué bueno que usted sabe, ¿no? Usted le voy a explicar qué es lo que es el arraigo nacional. No puede salir del país. Ya. Así que,
Hoy día esto no es menor, ¿ah? ¿Por qué? Recuerden que hoy día somos un país el cual de un momento a otro se transformó en un país con bastante extranjeros. Ujú. Entonces, dentro de estos extranjeros hay muchos los cuales la facilidad para poder irse al país no es menor. A lo mejor a un chileno le costaría irse. Pero esto mismo que estamos hablando ahora se aplica, por ejemplo, para un extranjero que sea padre con una chilena, por ejemplo. Lógico, sí. Lo mismo se le aplica. Sí. Hoy día en Chile la ley chilena se aplica de la misma manera a chilenos y extranjeros. Ok. Ya basta que pisen el suelo nacional y ellos se regulan por la ley chilena. Entonces imagínense que el papá o la mamá es extranjero, para ellos no es muy difícil irse y no pagar. Y la posibilidad de poder buscarlo, perseguirlo en extranjero es mucho más difícil que dentro del territorio nacional. Entonces, ¿qué hago? Arraigo nacional, no puede salir del país. El siguiente premio, por Dios, que va a estar en boca de muchos en los próximos días. No, y ya Uy. está. Uy, este premio sí que a algunas y algunos, uy, que va a doler. El otro premio es la retención de la devolución de impuestos, Leito. Oye, más que los que nos quitaron desde Papá Fisco con la nueva ley. Con la nueva ley de honorario, trabajador honorario. Oiga, ¿Podríamos dejarla un día, don Luis? ¿Sí? Le dejo abierta la idea, Sí. tener el tiempo para poder explicar, porque hay mucha gente, entre la cual me incluyo, pero hay mucha gente que le ha afectado en el sentido de que tienen un contrato ¿Sí? normal de trabajo, pero para sustentar gastos o lo que sea, tiene otras entradas con boletas o con facturas. Usted habla de un contrato dependiente y un Dependiente. contrato honorario. Exacto. Ya. Entonces, hay mucha gente que es dependiente, Sí. tiene su contrato, pero veía como ya lo de los impuestos ¿Sí? y ahora Ahora le toman por los le dos lados. descuentan doblemente. Le descuentan doblemente. Lo Y que si pasa uno está, y por ejemplo, ya iba la pregunta, más allá de lo que puede quedar como la anécdota que le quitan dinero, todo el tema, si uno está cotizando, también llega ese otro dinero que le descuentan sí. y cotiza doblemente. Es que en la práctica, más que cotizar doblemente, existe un tope. ¿Ya? Depende de su sueldo. Se puede cotizar de manera doble siempre y cuando no sobrepase cierto tope que establece la nueva ley. Ujú. ¿Ya? Entonces, es cierto lo que usted dice. Ahora, no hay que perder el foco, que esto es para mejorar la situación No, cuando después y nosotros se- dejemos de estar acá. Pero el tema es que podría haber una ley que tuviera sus pequeñas excepciones. Es que no tiene un sea- tope. Ya. Tiene un tope. O sea, no puede pasar de cierta cantidad de dinero que establece la misma ley. Ujú. Y efectivamente lo podríamos tocar, porque también establece qué pasa ahora, que en este momento la gente está haciendo su declaración, que termina en, no sé, en unos días más, termina martes ya, y usted ahora, cuando abra la página de Servicio Impuesto Interno, le aparece de inmediato, oiga, ¿qué hacemos? ¿Retención completa o parcial de los impuestos? Y eso es lo que aparece, Sí. no sé si usted ya la hizo. Sí, Sí. ya la hizo, ¿ya? Entonces Ay. usted tenía dos formas, parcial o completa. Si es parcial, solamente tiene cobertura de que en el caso de que tenga algún accidente laboral, algún accidente, en este caso profesional, o si tiene que ir a atenderse al sistema público, si está en FONASA, va a poder directamente ir a los hospitales públicos. Pero cuando la cobertura es total, usted tiene la libre elección y tiene también la cobertura total respecto a accidente del trabajo, respecto a la ley sana y respecto a varias leyes que en la práctica lo cubren cuando es un trabajador dependiente. Ujú. Entonces, hoy día, ¿qué es lo mejor para uno? Completa, dependiendo de la edad, dependiendo del grupo etario, ¿cierto? Pero hoy día completo es una muy buena elección. Ahora la pregunta es, hoy día, ¿yo podría no entregar toda mi retención a los fondos de pensiones? Sí, hoy día se puede. ¿Cuál es el tema? Si usted, Leito, como usted, sus millones que tiene que haber cotizado, si usted entrega todo el dinero que usted tiene, ¿qué pasa? Que si en algún momento, y por primera vez, para la gente que tiene boleta honorario, por primera vez las personas que tienen boleta honorario, si cotizan de manera completa, tienen la posibilidad de que si se enferman, pueden presentar licencia médica. Y esa licencia médica los va a cubrir igual como cubriría un trabajador dependiente, Ujú. que no es menor, y le cubriría por el 100% del sueldo que usted debería tener mensualmente, a diferencia de la persona que vino y cotizó de manera parcial, a la cual le cubre solamente un 5% de su sueldo. Nada. Ahora, en el caso suyo, el 5% del sueldo es tremendo sueldo. Sigamos con lo importante, don Luis. ¿Ya? Pero para que la gente más Sí. o menos sepa, porque tiene que hacer clic de aquí al martes, ¿ya? Es como indicarle un poquito. ¿Cuál de las dos? Señor, depende mucho del grupo. Si usted hoy día tiene una edad en la cual posiblemente se puede enfermar durante el año que viene, va a necesitar médico, va a necesitar en realidad atención completa. Yo lo podría sugerir, haga la cotización completa.
porque de verdad lo va a cubrir en materia de salud, de verdad va a mejorar su pensión de cotización de AFP y va a tener incluso seguro de accidente del trabajo si es que le pasa alguna cosa. Si no lo quiere, hoy día puede ser pan para hoy, hambre para mañana, porque quizás va a cotizar solamente una parte, que va a ser normalmente el 25% de los honorarios, pero lo demás usted lo va a recibir en dinero después en la evolución de mayo. Pero ojo, no vaya a ser cosa que después necesita atención médica. Esto es un seguro. Puede que no pase, puede que digan, yo no me enfermo nunca, yo dije lo mismo, y el lunes amanecí pésimo. Sí. Entonces, cuando tuve que hacer clic, dije yo, ¿qué será 100.000 pesos que tengo que cotizar total con mi pobre? Me acordé de la autoridad de la ISAPRE. No nos podemos dar el gusto de recibir gente enferma. Es otro tema. Independiente de todo eso, Leito, pero bueno, pero para que la gente más o menos sepa, Leito. Y súper bien. Siguiendo con los apremios, como usted me corta, no importa. Hablábamos de la retención de devolución de impuestos. Sí, ahí se tiene que pedir en este caso al juez que le comunique a la Tesorería General de la República para que retenga la devolución de impuestos, la cual al momento de que tenga que devolverse en el mes de mayo, se retenga el monto de la pensión de alimentos y se deposite en la libreta de el acreedor. Que no es malo. Estamos en el momento preciso. Es el momento. Es el momento. Así es. Es el momento. Es cuando usted está saliendo de Argentina, Se me pegan algunas cosas, pibe. Ya se está saliendo, ya se nos está argentinizando, ¿no? Espere cuando llegue a Brasil. Ahí te quiero ver, Garotiño. Ahí vamos a ver a Garotiño. Leiño Garotiño. Siguiendo con más apremieciños, don Luisinho. Bueno, señor Flandenciño. Don Leiño. Oye, no sé qué tiene el agua. ¿Qué le pasó? Lo perdimos, don Luis. Está cabezón. La otra posibilidad que se toca muy poco, Leito, es la posibilidad que cuando existe una deuda de alimento, también puede ser cobrada a través del embargo de los bienes del deudor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tema de la deuda de alimento, una vez que se establece la liquidación, el tribunal ordena que se pague esta cantidad de dinero que se estableció en la liquidación cuando no fue objetada entre los 3 días. Y esto es un título suficiente para poder yo pedir embargo respecto de los bienes del deudor. ¿Ya? Y en este caso yo podría solicitar como medida de apremio, interponer una demanda ejecutiva y buscar que se satisfaga el pago a través del embargo de los bienes. Usted nos está nombrando uno por uno. Sí. Uno podría caer en el error decir solamente un apremio, pero ¿se puede decretar más de un apremio, don Luis? Leito, incluso se pueden pedir todos conjuntamente. ¡Uy! ¿En serio? Claro. Don Wilson. La ley 14.908 permite que todos los apremios puedan pedirse a la vez. Así que no hay ningún problema. Así que don Wilson, por favor. Por eso está tan flaquito don Wilson, no lo entiendo. Don Wilson, déjese barba. Ahora, por otro, no se la dejó ya. Ahora, es que con barba debe más. Ahora, sí, no es chiste. Ahora, desde el punto de vista del deudor, ¿cómo puede evitar los apremios? Bueno, la primera es una situación bastante lógica y simple. ¿Ya? La única forma de evitar sanciones es cumpla con la obligación decretada. O sea, pague. Sea responsable y pague. Ahora, el papá o la mamá puede decir, lo que pasa es que yo cuando fijé los alimentos, yo estaba en una mejor situación económica y esto ahora cambió, porque de estar en 5 radios, ahora estoy en 4. ¿Ya? Y gano una miseria, según dicen los locutores. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Cambió mi poder adquisitivo, entonces yo sigo pagando lo mismo. ¿Qué hago? Solicite rebaja de pensión de alimentos, ¿ya? Porque así como el hijo puede solicitar aumento porque el niño entró a la universidad, porque tiene mayores gastos, el que tiene que dar los alimentos, que puede ser el padre o la madre, también puede pedir que se rebaje la pensión de alimentos. Uno siempre cae en, no digo caricatura, pero en el concepto de demandar al padre o la madre. Sí. Pero, por ejemplo, don Luis, ya que tocó usted, dijo esa frase, ¿se puede demandar al abuelo o a la abuela del menor o de la criatura? Esa es una buena pregunta que toda la gente hace, ¿no? Ah, yo pensaba que era exclusiva mía. No, ¿qué pasa? No, por favor, no le quitemos el crédito a la gente. Ok. ¿Ya? Así como trata usted, seréis tratado, hijo mío. Ya, sí, mira, Leito, la ley establece hoy día en Chile una obligación subsidiaria, y recalco, es subsidiaria, en el cual el Código Civil establece que la obligación de alimentar a un hijo que carece de bienes pasa, por falta o insuficiencia de ambos padres, a los abuelos, ¿ya? Es decir, primero tenemos al hijo, el cual está en manos del padre o de la madre,
en términos lógicos, el que tiene que pagar la pensión de alimentos es aquel que no lo tiene a cargo. ¿Ya? Él paga la pensión de alimentos. Pero en el caso de que este padre que no está en condiciones de pagar la pensión de alimentos no pudiera, esta obligación pasa, pero subsidiariamente, a los abuelos. Primero por la línea de aquel que debe pagar. Ejemplo, ¿ya? La mamá es la que tiene que pagar pensión de alimentos y el padre es el que tiene el cuidado de los hijos. Entonces todos los meses la mamá le paga al papá de los niños la pensión de alimentos. Resulta que no puede, se enfermó, ¿ya? Tiene una enfermedad bastante grave, está sin trabajo y su enfermedad es más cara que lo que podría ella poder pagar para una pensión de alimentos y es una razón lógica. ¿Qué es lo que pasa ahí? En ese caso, podríamos solicitar que en vez de la madre responder, respondieran los padres de ella, es decir, los abuelos paternos de los niños. Okay. Maternos. Los abuelos maternos de los niños, ¿ya? Ahí hay subsidiaria. Si la situación, nos vamos donde los abuelos maternos y los abuelos maternos tenemos que entrar nuevamente, Leito, a establecer si ellos tienen o no tienen los medios para poder pagar una pensión de alimento para los nietos, ¿ya? Y aquí hay una situación bastante importante, que en materia de alimentos la ley establece una presunción en razón de los padres que tienen que pagar alimentos. Dice que se entiende que el padre tiene los medios para pagar alimentos. Por eso cuando los papás dicen, es que yo estoy cesante, pues que me demande, total yo no voy a pagar ni uno. Eso no es efectivo. La ley en materia de los padres presume que tú tienes los medios para pagar y a lo menos se te va a fijar el mínimo legal, que puede ser un 40% de lo que es el sueldo mínimo, hoy día 110, 120 mil pesos. Pero en el caso de los abuelos, esta presunción no se aplica. Por lo tanto, en el caso de los abuelos, sí ellos podrían indicar que no tienen para pagar la pensión de alimentos y en ese caso, si no pueden, esta obligación pasa de inmediato a los abuelos del otro padre. ¿Ya? Entonces estábamos los abuelos maternos, ellos no pueden pagar, entonces pasa la obligación a los abuelos paternos. Y estos abuelos paternos serán los que tendrán que pagar la pensión de alimentos de los niños. ¿Y si se diera el caso que no pudieran ellos? Ninguno de ellos. O sea, ahí tendríamos tremenda situación. Ahí tendríamos la situación en la cual tendríamos al padre que tendría que solventar el gasto de los niños, ¿ya? Y hacerse cargo en ese momento. O a menos que existan otros personajes, otros familiares los cuales la ley obliga a pagar alimentos. Porque hoy día dentro de la ley no solamente los padres están obligados a pagar alimentos. Pero la ley termina con los abuelos de la otra parte, no sigue más allá. En este sentido, ¿ya? Entonces, eso es lo que se puede hacer. Ahora, Leito, una situación que hay que dejar en claro. Si el papá o la mamá tiene una deuda de 15 millones de pesos y no puede pagar, no significa, y esto lo recalco también, no significa que yo demandando a los abuelos voy a poder cobrar los 15 millones a ellos respecto a la deuda. No es así. Lo que yo puedo hacer es que estos abuelos paguen una pensión de alimento mensual, pero no la deuda. Ya, ok. ¿Ya? Porque algunos piensan, que está re fácil, voy y demando al abuelo y le quito hasta la casa. No, no se puede. Solamente ellos van a ser responsables de la situación subsidiaria. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ellos son condenados subsidiariamente a pagar la pensión de alimento? Porque el hijo no puede o la hija no puede. Y resulta que después la hija o el hijo salen de esa situación de imposibilidad y vuelven nuevamente a tener una situación para poder pagar, cesa la situación de pago de ellos y vuelve nuevamente el hijo a ser el que pague. Ok, clarísimo. ¿Ya? No sé si me enredé mucho. Clarísimo. Trato de ser lo más didáctico posible. Clarísimo, señor abogado. ¿Ya? Antes de ir con las preguntas, invitamos a la gente a que si tiene alguna consulta que sea con respecto a este tema que estamos hablando, para que no nos desviemos de la esencia. En este caso, el tema, reitero, incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias. Por ejemplo, don Luis, nos consultan. Don Wilson Castro. Si mi hijo cumplió los 25 años, ya se tituló en enero y el papá me quedó debiendo pensión de alimentos, ¿le puedo cobrar? Sí, Leito. Las pensiones de alimentos atrasadas se pueden cobrar, ¿ya? Y las pensiones de alimentos atrasadas se pueden cobrar, se pueden condonar, se pueden repactar, se pueden condonar en parte. Todo lo que es atrasado se puede manejar. No así las pensiones futuras. Ahora, si él se tituló y cumplió 25 años, solamente puede cobrar hasta los 25 años. ¿Ya? No sería lícito que trate de cobrar hasta los 28, porque en estricto rigor, si los niños estudian, uno podría cobrar hasta los 28, siempre y cuando hasta los 28 años estén estudiando.
¿ya? Y que sea la misma carrera, no que... Y que no se haya cambiado de una y otra, se titule 2 veces y todo, que sea una sola vez que se titule. Entonces Ya. sí puede cobrar. Para ello tiene que pedir también liquidación, y una vez que pida la liquidación, el cobro del tema. Ahora, se puede llegar a una propuesta o un acuerdo de pago, ¿ah? No habría ningún problema. Podría la contraparte decir, te voy a pagar un monto ahora, te voy a pagar lo otro en cuota. Y esto también es importante indicarlo, que el acreedor, es decir, aquel que tiene derecho a los alimentos, no está obligado a recibir en cuotas el pago de la pensión de alimentos cuando hay una deuda. Esto lo establece específicamente el Código Civil, donde dice que el acreedor no está obligado a que el deudor le imponga el pago en cuotas. Ok. Eso lo tiene que hacer notar ante un tribunal para que no se lo obligue nunca a pagar en cuotas. Segunda consulta. Mis hijos reciben pensión de alimentos de 50% de ingresos del padre. Bien. Si yo, como madre, solicito pensión para mí, ¿eso altera el porcentaje de pensión de mis hijos? Lo más probable que sí, Leito. ¿Por qué? Porque la pensión de alimentos que se establece en Chile solo puede llegar hasta el ingreso del 50% de las remuneraciones o cualquier ingreso que tenga el padre, ¿ya? Entonces, si el padre hoy día está pagando 1.000.000 de pesos y 500.000 pesos son de pensión de alimentos y la madre pide, el tribunal bajo ninguna circunstancia puede alterar ese monto al 50%, aun cuando quisiera. Ok. ¿Ya? Tercera consulta, don Luis. Ojo que las mamás también pueden pedir pensión de alimentos siempre y cuando estén casadas. Uno como demandado puede hacer un seguimiento si las platas son efectivamente para los fines estipulados. En la práctica, claro que uno podría hacer un seguimiento. Ahora, el tema está, yo siento que la pregunta va por el hecho de, quiero ver si la plata efectivamente llega a los niños o no. O se gasta en lo que se... O se gasta en lo que se debe o no. Mira, en la práctica es bastante difícil eso, y es una de las quejas bastante frecuentes de parte de los que pagan pensión de alimentos, porque dicen, no, es que la plata la ocupan cosas que no son ni siquiera para los niños. Ujú. Lo que sí se podría hacer es que si las necesidades de los niños con el dinero que usted está aportando no están siendo satisfechas y son evidentes, es denunciar el hecho al tribunal para que el tribunal busque otra forma de que quizás nombre a otra persona o a los mismos, en este caso si son mayores de edad, los mismos alimentantes que son los niños, nombrarlos como administradores de la pensión de alimentos. Ujú. Por eso hoy día, si hoy día el niño tiene 18 años, puede pedir que a él se le dé la pensión de alimentos. Las mamás o los papás que reciben pensión de alimentos no olviden que el dinero es de los hijos. Ujú. Y algunas mamás o papás dicen, es que no me han pagado la pensión. No es que se la hayan pagado a ellos, me la deben. No se la deben a sus hijos. Claro, ahí entramos en un arma de doble filo cuando uno dice, si mi hijo recibe directamente el dinero, ¿en qué lo va a gastar? Claro, es que usted es el representante legal, usted es el que tiene que manejar el tema de la administración. Es cuestionable que en algunas cosas pueden haber evidentes situaciones en donde esto se puede malgastar, pero tendría que ser una situación bastante probada. Imaginemos que la mamá se va al salón de belleza y se gasta 200.000 pesos mensuales en un tema de tratamiento estético versus una pensión de alimentos que está pagando de 300.000 para 2 hijos. Entonces, y ella además no trabaja. Obviamente existe un mal uso de los recursos que tendría que sí denunciarse al tribunal con algún antecedente, sí, Leito. Nueva consulta. Papás separados por la distancia. El hijo se va de vacaciones con el papá. ¿Es obligación para pagar igual la pensión? Sí, es obligación siempre que no cambie el cuidado personal. Ok. Consulta al abogado. ¿El pago de pensión de alimentos podría ser descontado a través de su liquidación? Esa es otra de las formas que íbamos a nombrar. Otra forma también del pago de la pensión de alimentos es a través de la retención judicial. En la retención judicial ustedes al momento de establecer el monto de la pensión de alimentos, ya sea a través de la mediación o de la escritura pública ante notario o ante el mismo tribunal, se puede pedir, siempre y cuando ustedes lleven los datos. Cuando hablo de los datos es nombre de la empresa, representante legal de la empresa, dirección de la empresa, ¿ya? Y ustedes llevan todos estos datos y le piden al tribunal que la pensión de alimentos se descuente por planilla. Y esto todos los meses, una vez que ha sido informado el empleador, se puede retener. Ahora, me puede preguntar una persona, ¿y qué pasa si yo ya la tengo establecida por libreta? ¿Puedo pedir que se retenga? Sí, señor, se puede pedir que se retenga. Sobre todo cuando existe incumplimiento. Imaginemos que no me está pagando, no me paga, pero yo sé cuál es el empleador. Su señoría, en virtud de los reiterados incumplimientos de la pensión de alimentos, solicito retención judicial, notifíquese a la empresa, no sé, Leo Mart Producciones, para que retenga de la liquidación de sueldo lo que corresponde a la pensión. El tribunal va a notificar y se va a retener. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si el empleador, aún
que está notificado no retiene, existe una sanción legal que dice que el empleador que siendo notificado no retiene la pensión de alimento, tiene que pagar el doble de lo que correspondería haber retenido por no haberlo hecho cuando fue notificado legalmente. Últimas dos consultas. me fui al- Si yo pago pensión y aparte pago el dividendo de la casa donde viven mis hijos y mi ex, ¿eso se suma o se resta? Depende de cómo lo hayan establecido al momento de llegar al acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando se establece la pensión de alimento, ustedes pueden establecer que el pago del dividendo de la casa donde van a vivir los niños sea considerado pensión de alimento. Si lo considerado como pensión de alimentos dentro del acuerdo que realizaron, ningún problema. O sea, usted está cumpliendo con su obligación. Si no lo consideró, usted podría solicitar que se considere como pensión de alimentos. Lo que sí, tendría que solicitar modificación de la pensión de alimentos y someter esto a mediación antes. Última pregunta. ¿Cuánto es lo máximo que se puede pedir y lo mínimo? Ya, lo máximo, Leito, que se puede pedir es hasta el 50% de los ingresos que tenga mensualmente una persona. Independientemente del sueldo, que sea el sueldo mínimo, que sea el sueldo de, Da- no sé, de un profesional multimillonario, pero el ojo, máximo... Pero ojo, hasta el 50% es lo máximo, pero teniendo en consideración las necesidades reales de los hijos. O sea, no porque el papá a lo mejor sea un Leo Marx millonario que Un tenga Wilson. muchas lucas, un Wilson Castro, en ese caso, Nos va a demandar Wilson. no significa que imaginemos que él tenga 10 millones de pesos mensuales y de pleno derecho a mi hijo le correspondan 5 millones. No es así. ¿Por qué? Porque puede que el hijo, sumando colegio, sumando salud, vestuario, entretención, sus gastos no lleguen más a 1 millón de pesos, más que 1 millón de pesos. Entonces, 1 millón de pesos. Pero ¿cuándo se da el problema? Cuando, por ejemplo, el papá gana mucho menos, por ejemplo, el niño gasta 1 millón, pero el papá mensualmente gana 1 millón, yo no le podría descontar a él sino hasta 500.000 pesos. Y recuerden que la pensión de alimentos es compartida. Es decir, no solamente el que tiene que pagar alimentos es el que mantiene. Aquí ambos padres tienen que colaborar 50 y 50 con las necesidades del niño. ¿Ya? Así que no es aquí como que yo tengo al niño, tú me pagas y yo lo mantengo. No. Yo tengo al niño, yo pago la mitad y tú pagas la otra mitad. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿cuánto es el mínimo? El mínimo podría llegar hasta un 30%, Leito. ¿Ya? Hasta un 30% del ingreso mínimo mensual en situaciones bastante excepcionales. Ok. ¿Ya? Que van normalmente menos de 120.000, que a veces llega hasta 90, 80 creo que. Ok, a ver, nos está llegando... Ya, esta sí que es la última. Tengo el Que siguiente pregunte, no, caso. Leito, que pregunte, dale, Papás dale. separados. La abuela por parte de madre tiene la tuición de los 2 hijos. El papá paga pensión mensual sin falta, pero la mamá de los niños no. Y la madre de ella tampoco pone reclamo en el juzgado de familia. ¿Qué puede hacer el papá de los niños en este caso? ¿Se entendió? Sí, sí la entendí. La que tiene este rato la acción para poder reclamar el incumplimiento es la que tiene el cuidado personal. En este caso, la abuela. Ujú. ¿Ya? Si en este rato no está reclamando y los niños son menores, como ella tiene la representación legal, el papá va a ser bastante difícil que pueda reclamar. A menos que en algún momento los niños, teniendo su edad correspondiente, porque estas pensiones una vez que se pactaron se van acumulando. Eso va a generar una deuda en el sistema de pensión de alimentos y ellos podrán pedir la liquidación completa de la deuda si es que la abuela no lo quiere hacer en este momento. Ok. Ahora, el padre lo que podría hacer es poner en conocimiento este hecho al tribunal, pero lo más probable es que el tribunal lo va a rechazar porque él carece de acción para poder pedir el cobro. Don Luis, antes de despedirnos, forma de comunicarse con usted para este y otros casos. Bueno, Leito, para que nos llamen al Elque Abogados, que llamen al 244-8174, 244-8174, o a nuestro teléfono móvil, el 976-555520, 976-555520. Nos pueden también enviar un correo electrónico a contacto@elqueabogados.cl o pueden también ingresar a nuestra página web www.elqueabogados.cl. Don Luis, como siempre, un Don Leo. placer. Esperamos verlo mejor la próxima semana Ah, menos mal en materia de salud. que me vio muy mal hoy día. Malito. No, yo lo vi Más peor a cerca usted. del panteón que del Oh, tribunal. Me están matando acá. Ya estaba sacando el discurso de despedida, don Luis. Oh, estaba ese poniendo nivel. música, ya estaba A poniendo- ese nivel. Don Jorge Abbott, no venga a la despedida. ¡Oh! Don Wilson Castro, un saludo. ¿Ah? Cualquier cosa usted sabe, elqueabogados.cl. Don Luis, muchísimas gracias. Gracias a usted, Leito. Un saludo a toda la gente y que tengan un excelente día del trabajo. Ah, ¿verdad? Pues nos juntamos el próximo día jueves 2 de mayo. 2 de mayo, entonces que pasen un bonito día del trabajo, Leito.
cuídese, disfrútelo, descanse, ya. Cuídenlo, Deje de ganar tanto. cuídenlo, don Luis. Queremos que esté la próxima semana. Muchas gracias. Cuídenlo. Me salió como Luis Miguel. Gracias. Antiguos espíritus del mal, transformen a este cuerpo ¿qué? decadente. Decadente. El Luchito, el El inmortal. inmortal.